La unión que ha surgido a iniciativa del gobernante hondureño para formar una fuerza trinacional para combatir a las pandillas que operan en El Salvador, Guatemala y Honduras, sigue la estructura de una Liga de Naciones que deciden formar un frente para combatir los males que de manera común afectan a los países. Hay una gran cantidad de ejemplos en que varias naciones se integran en una liga para combatir a un enemigo común. Históricamente, la primera unión que se registra es la que se formó después de la Primera Guerra Mundial a iniciativa del presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, bajo la inspiración de proteger los derechos de las minorías para garantizar la independencia de los pueblos. Eran los años en que Europa estaba siendo liquidada y países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia eran asediadas por movimientos guerrilleros y mafias que traficaban de diferentes maneras, poniendo en riesgo a los habitantes. Con el crecimiento del régimen nazi de Adolfo Hitler, varios países formaron una Liga de Naciones que históricamente fue nominada o denominada con el nombre de los Aliados. Estaba integrada por varios países europeos, entre ellos Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América, que ya se vislumbraba como la gran potencia mundial. Incluyeron entre los aliados a Rusia por tener uno de los mayores ejércitos con capacidad bélica. El objetivo de los aliados fue contener el expansionismo de la Alemania hitleriana, cuyo ejército pretendía apoderarse de toda Europa y del mundo. Hoy se forma una Liga de Naciones Centroamericanas que tienen frontera común, Guatemala, El Salvador y Honduras, afectados por un enemigo que se ha transnacionalizado como es el crimen organizado, estructurado en cuerpos delictivos denominados maras o pandillas, que han alcanzado un poder ofensivo con capacidad para desafiar al orden público de los tres países a través de sus órganos policiales y demás autoridades. El avance progresivo de estos cuerpos delictivos se ha extendido en forma regional, constituyendo una fuerza que abarca los territorios del Triángulo Norte Centroamericano, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala. Como el problema ha adquirido una configuración de crimen transnacional, es imposible que las fuerzas del orden de un solo país puedan enfrentarlo con posibilidad de éxito, si los países vecinos permanecen indiferentes. Estas fuerzas delictivas armadas y bien pertrechadas tienen superioridad en algunos casos, al grado que en el plano comparativo tienen a veces mayor capacidad que la misma policía. El crimen transnacional organizado es un reto cualitativamente diferente, debido a las grandes cantidades de dinero y otros recursos que manejan las organizaciones con los que se puede corromper a las autoridades del orden y a los funcionarios y a la enorme capacidad de violencia e intimidación que tienen. Se convierte entonces en un reto especial que genera la necesidad de una respuesta internacional, haciendo que los gobiernos se unan en el Triángulo Norte Centroamericano. La iniciativa la ha liderado el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que lanzó desde el año pasado el llamado a sus colegas de El Salvador y Guatemala para priorizar una cooperación entre los tres países para enfrentar al crimen organizado, particularmente en la región fronteriza común conocida como el Trifinio. Algunas veces las prioridades de cada país parecieran ser muy diferentes en lo que a seguridad pública se refiere y que por su propia capacidad los hace ver con recelo lo que el vecino pueda o no hacer para enfrentar el problema. Sin embargo, en la actualidad las pandillas son algo común de amenaza, en igualdad de amenaza a los tres países, por tratarse que son los mismos grupos los que operan en cada uno de ellos. Este problema no lo puede considerar como algo diferente cada uno de los países, porque las organizaciones trafican con mucha habilidad y capacidad entre los tres territorios, con una variedad de servicios delictivos que pasan de un país a otro, de manera que para enfrentarlo, los tres países deben unir sus esfuerzos y sus fuerzas para impedir este tráfico delictivo. El gobierno de Hernández Alvarado fue el que propuso la iniciativa de la Fuerza Trinacional bajo el esquema de una especie de desarrollo programático institucional, contando con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que aportará recursos y asesoría para realizar iniciativas importantes que van desde la creación de oportunidades para las poblaciones del Trifinio hasta el punto de atender la inseguridad doméstica en esa zona. Estados Unidos está ayudando además con apoyo técnico para que la Fuerza Trinacional responda actuando con una asociación, como una asociación estratégica con capacidad para enfrentar el crimen transnacional
que está operando en la zona del trifinio entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Lo que se ha formado entre los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador es una nueva Liga de Naciones, obligadas a enfrentar a un enemigo común de naturaleza criminal, formada por una inmigración de gran poder delictivo que tiene sus bases simultáneamente en los tres países. Es un nuevo acontecimiento histórico donde resalta la necesidad que tienen los tres países centroamericanos para sobrevivir ante una amenaza común. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy jueves 17 de noviembre del 2016. Buenas noches.